A lo largo de la historia, la arquitectura monumental se ha empleado para encarnar los valores de las ideologías de los grupos dominantes y como instrumento de la propaganda del Estado. La arquitectura principalmente de Alemania, Italia y Rusia de la primera mitad del siglo XX refleja su deseo por transmitir sus creencias por medio del simbolismo y asociación de ideas. Esos países buscan la reafirmación de los sentimientos nacionalistas, apelando a las tradiciones arquitectónicas nacionales anteriores. A todo esto, ¿cómo aparecieron los regímenes totalitarios y su arquitectura? ¿Cómo se desarrolló su arquitectura y qué nos dejó? Contexto histórico. El periodo entre las dos guerras mundiales, es decir, entre 1919 y 1939, estuvo marcado por cambios políticos, sociales y económicos cruciales. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, imponiendo condiciones severas a Alemania, generó resentimiento y radicalización. La desintegración de imperios como el austrohúngaro y el ruso creó tensiones étnicas y nacionalistas, con la formación de nuevas naciones. A pesar de la relativa prosperidad económica en la década de 1920, la crisis económica global, desencadenada por el colapso del mercado de valores en 1929, condujo a la Gran Depresión. La inestabilidad política fue constante, dando lugar a regímenes autoritarios y totalitarios, en respuesta a la percepción de crisis y desorden. El nacionalismo se intensificó, surgiendo movimientos extremistas como el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia, franquismo en España, imperialismo en Japón y comunismo en Rusia. La Liga de Naciones, creada para prevenir conflictos, tuvo limitada eficacia debido a la falta de participación de potencias clave. Esta combinación de factores sentó las bases para la Segunda Guerra Mundial, que estalló en 1939, con la invasión alemana a Polonia, proporcionando el surgimiento de ideologías extremas y regímenes totalitarios en un contexto tumultuoso. Definición de regímenes totalitarios. Volviendo al periodo entre las dos guerras mundiales, el régimen totalitario es un sistema de gobierno el cual el Estado tiene control absoluto. Su surgimiento se atribuye a una compleja interacción de factores políticos, económicos y sociales. En Alemania, el nazismo se gestó tras la Primera Guerra Mundial, alimentado por la humillación social y las dificultades económicas impuestas por el Tratado de Versalles. Adolf Hitler capitalizó el descontento promoviendo el nacionalismo y la superioridad racial a través del partido nazi, estableciendo luego un régimen totalitario con propaganda y control absoluto. En Italia, el fascismo surgió por el descontento posbélico y el incumplimiento de promesas territoriales. Benito Mussolini alcanzó el poder en 1922 y estableció un régimen fascista basado en el corporativismo y el autoritarismo. En la Unión Soviética, el comunismo se consolidó tras la Revolución Rusa y la posterior ascensión de Joseph Stalin, quien implementó políticas de industrialización forzada y control totalitario. En Japón, la crisis económica de la década de los 1930 y las políticas expansionistas reflejaron la agresiva ambición imperial de Hideki Tojo, mientras en España la Guerra Civil Española se llevó el establecimiento de una dictadura bajo el liderazgo de Francisco Franco. En todos estos casos, el surgimiento de regímenes totalitarios se vincula con la inestabilidad de posguerra,
la desilusión popular y líderes carismáticos que aprovecharon estas circunstancias para instaurar gobiernos autoritarios y totalitarios. Arquitectura totalitaria. Reflejo de ideologías. La arquitectura de este periodo transmite el anhelo de volver a nuestras raíces, nuestra tradición, el deseo de transmitir lo que nos unía a todos como nación. No se quería buscar una arquitectura nueva, sino apegarse a la arquitectura vernácula. Un ejemplo es cómo Alemania buscó expresar el sentimiento gótico latino. Se intentaba encontrar lo que nos unifica como nación. Por ello los nazis estaban en contra del movimiento moderno. La nueva arquitectura se alzaba libre del terreno y no se nutría de las fuentes vernáculas locales y regionales. Evitaban el uso de la cubierta plana porque señalaba una prueba de anti-alemanidad. No era parte de su tradición llevar techos planos y se tomaba como algo extranjero. La persecución a los arquitectos modernos dio en consecuencia de que se cerrara la Bauhaus en 1933, haciendo que sus componentes se dispersaran por el mundo. Es curioso cómo el intentar ocultar algo terminó causando el efecto totalmente opuesto. Muchos de estos arquitectos se fueron a Inglaterra y Estados Unidos. Mies van der Rohe emigró a Estados Unidos para ser director del Departamento de Arquitectura del Illinois Institute of Technology, mientras Walter Gropius fue de Harvard. La relación con la arquitectura moderna en Italia fue menos hostil. Esto se debe al hecho de que el fascismo ya estaba bien asentado cuando el movimiento moderno italiano se puso en marcha y por lo tanto no hubo una identificación automática con ninguna sospechosa ideología socialista anterior, como fue el caso de Alemania, ¿no? Mussolini se había percatado de la fuerza de las imágenes culturales, por lo que se aprovechó de tener las raíces romanas para evocar en los precedentes clásicos una monumentalidad desnuda. Arquitectura monumental. Los líderes totalitarios a menudo han encargado la construcción de edificios monumentales que reflejen sus valores y glorifiquen su régimen. Apenas Hitler llegó al poder, eligió a Paul Ludwig Trost como su consejero arquitectónico. El hecho que ambos amaban la obra de Schinkel y su intuición sugiere una posible conexión entre la cultura griega y la teutónica. Le permite fácilmente a Trost transmitir las ideas del partido. Trost fallece en 1934 y es donde Albert Speer entra para sustituirlo. Speer es el responsable de conferir monumentalidad a las construcciones nazis, marcando un momento distintivo de grandiosidad en escala, el uso de materiales opulentos y brillantes, una uniformidad pomposa y axial, así como una repetición disciplinada. Y una vez más, esto iba de la mano con transmitir un carácter vernáculo, pero siempre con los métodos constructivos modernos. Por ejemplo, el regionalismo nazi no presentaba un auténtico estilo vernáculo, sino más bien una rusticidad sofisticada e intencional, inspirada por el movimiento Arts and Crafts. En la Exposición Internacional de París de 1937, el pabellón ruso y alemán estaban frente a frente, ambos dotados de una combinación de tosco realismo, rígida monumentalidad y una escultura sobre cada uno. El proyecto de Speer tenía una marcada verticalidad y parecía inspirada en alguna clase de tribuna neoclásica abstracta. A esta obra la remataba una águila. Por el lado soviético, Boris Yofan proyectó unas masas escalonadas. En una cima estaba una figura enorme de un hombre y una mujer que pretendían reflejar la energía y libertad del pueblo popular soviético. Cuando se habla de la arquitectura soviética, lo primero que seguro se les viene a la mente es el modernismo soviético. Pero estas obras no pueden estar más alejadas del estilo imperio de Stalin.
El estilo imperio de Stalin decoraba sus edificios con el uso de esculturas, pinturas y altos y bajos relieves. A todo lo acompañaba una monumentalidad fácilmente legible, haciendo hincapié en la axialidad y la escala grandiosa. Para su arquitectura, la abstracción era algo extremadamente limitado. Algo curioso es que, por más que se intentaba buscar la arquitectura vernácula, las obras de Stalin eran neoclásicas, cuando los romanos y los griegos han tenido una relación poco directa con los territorios rusos, o con algunas referencias a lo que hizo en Georgia. Planificación urbana. Los líderes totalitarios han utilizado la planificación urbana para reorganizar las ciudades enteras de acuerdo con sus visiones ideológicas. Mussolini realizó la renovación de Roma en 1927. Esta cirugía urbana creó arterias en el complejo entramado de la ciudad para enlazar los monumentos de épocas antiguas con las que Mussolini aspiraba a erigir. Con Marcello Piacentini como su asesor arquitectónico, su proyecto evocaba a los planes de Haussmann en París. Arquitectura italiana. En la Italia del siglo XX, la arquitectura reflejaba una visión abstracta de los valores clásicos, influenciada por el mediterraneísmo. Esta fusión de elementos clásicos con la cultura mediterránea se manifiesta en un clasicismo desnudo dentro de la arquitectura fascista, que combinaba una teatralidad y funcionalismo de manera impresionante. La crítica de arte Margherita Saffarti, al escribir sobre los pintores del Novecento, aludió a un estilo de claridad y síntesis que es al mismo tiempo clásico y suavemente moderno. Queriendo evocar las formas abstractas y los precedentes clásicos, se corría el riesgo de caer en un formalismo insulso o peor aún, en una monumentalidad desnuda. Es aquí donde se enfrenta la monumentalidad retórica que usa simplificaciones de elementos tectónicos tradicionales como el muro, arco, la columna y la pilastra, como la Universidad de Roma de Piacentini, y la arquitectura moderna horizontalizada, transparencia, dinamismo espacial, como la que hacía Luigi Figini y Gino Pollini. De la dialéctica de estas dos posturas es donde aparece en 1926 el Grupo 7. Era un grupo de arquitectos con una visión moderna, conformado por los ya mencionados Luigi Figini y Gino Pollini, y a esto se le sumaban Guido Frete, Sebastino Larco, Carlo Enrico Rava, Giuseppe Terragni y Ubaldo Castognoli. Este último es sustituido luego por Adalberto Rivera. Ellos abogaban por no romper con la tradición. Entre nosotros existe ese sustrato clásico y el espíritu de la tradición, no las formas, que son cosas bien distintas. Es tan profundo en Italia que de manera evidente y casi mecánica, la nueva arquitectura no podrá dejar de conservar una típica huella nacional, y esto es una gran fuerza, pues la tradición, como hemos dicho, no desaparece, sino que cambia de apariencia. Este grupo transmite su interés por la arquitectura moderna internacional en obras como la Casa di Dopo Lavoro y la Oficina de Producción de Gas, que era una obra ecléctica de las ideas francesas, rusas, alemanas y reminiscencias de Santelia, como sus dibujos de Città Nuova. Entre los arquitectos de la época, Giuseppe Terragni se destacaba notablemente. Con sus obras, Terragni lograba conciliar una figuración clásica con técnicas constructivas modernas y abstracción, lo que él consideraba sinónimo de modernidad. Por ello, él era tan insistente en el vínculo entre el aspecto progresista y tradicionalista de la mitología fascista, gracias a ser
parte del partido fascista veía su programa un medio para volver a los principios básicos de la civilización mediterránea e investigar de nuevo algunas de las ideas generadas de las que surgieron las fases posteriores del clasicismo. Terragni admiraba a Le Corbusier y adoptaba su concepto de une maison, un palais, que en español es una casa, un palacio, que esto se refería a una institución ennoblecida. Esta idea se materializó en la Casa del Fascio, donde se cristaliza e idealiza la situación social. Impacto a largo plazo y conclusión. Puedo concluir con que la arquitectura totalitaria sirvió como una expresión tangible de sus ideologías. Se percibe claramente la severidad nazi o soviética en sus obras rígidas y monumentales. Personalmente considero la obra de Speer como banal y obvia. Por otro lado, a los italianos, después de haber luchado durante más de 1000 años, lo único que buscarían es acompañar a los alemanes en su rigidez. Repito, una vez más la arquitectura fascista busca la teatralidad y funcionalismo. Cierro con que el verdadero propósito de este texto y video, el cual es concienciar sobre cómo en la primera mitad del siglo XX se empleaba la moderna abstracción no para escapar del pasado, sino para penetrar en él. Tal como Terragni, quien presentaba una arquitectura de alto nivel, indiscutiblemente moderna, pero profundamente vinculada con el pasado.